Bienvenidos a otra clase de anatomía patológica. Yo soy el doctor Luis Flecha y le voy a estar hablando sobre la patología prostática. En primer lugar, vamos a hablar un poco de la próstata normal. Tenemos que saber que la próstata es una glándula anexa al sistema reproductor masculino. Vamos a ver que se encuentra por debajo de la vejiga a nivel del cuello, rodeando a la uretra. Pesa en promedio 20 gramos, ¿sí? Y histológicamente va a estar constituido por glándulas tubulares compuestas que van a estar revestidas por dos capas de células, ¿sí? Esto es muy importante, recuérdense, tiene células basales y tiene células secretoras. Vamos a ver que entre las estructuras glandulares hay un estroma fibromuscular bastante importante. Y miren, el epitelio glandular de esta glándula tiene siempre dos capas de células, las células secretoras superficiales y las células basales, ¿sí? Bueno, con respecto a la patología, primero vamos a hablar sobre la prostatitis bacteriana aguda. Vamos a ver que la mayoría de las prostatitis bacterianas agudas se deben a bacilos gram negativos, como el Escherichia coli, y se deben a un reflujo intraprostático de la orina, puede ser también debido a una manipulación quirúrgica, ya sea sondaje vesical, cistoscopía o dilatación uretral o una resección transuretral. Clínicamente se presenta con fiebre, dolor, ¿sí? Y una consistencia pastosa al tacto rectal. Luego tenemos la prostatitis bacteriana crónica, que es bastante difícil de diagnosticar y más aún de tratar. Vamos a ver que se debe a antecedentes de infección urinaria en reiteradas ocasiones, ¿verdad? De bastante repetitivo. Y en la gran mayoría de los casos, inclusive no existe ningún antecedente de inflamación aguda y evoluciona de forma bastante insidiosa. Es también asintomático o algunas veces puede presentarse con lumbalgia, vaga, disuria, molestias perineales o suprapúbicas. Y el diagnóstico se hace mediante la demostración de leucocitos en las secreciones prostáticas y también cultivo positivo, por supuesto. Luego tenemos la prostatitis abacteriana crónica, que es la forma mucho más frecuente que la bacteriana, ¿sí? Y clínicamente es indistinguible de una prostatitis bacteriana crónica. Luego tenemos la prostatitis granulomatosa. Esta prostatitis puede ser específica o inespecífica. Por supuesto, específica estamos hablando, ¿verdad?, de tuberculosis, por ejemplo, y la inespecífica, que es mucho más frecuente, se debe por lo general a una reacción ante las secreciones por la ruptura de los ductos o lacinos de la próstata, ¿sí? Vamos a ver que también existe una prostatitis granulomatosa que se debe a la instilación de BCG en la vejiga. Esto se realiza para o como tratamiento para el cáncer de vejiga, ¿sí? Y en este caso carece de significado clínico, ¿okay? También tenemos prostatitis granulomatosas debido a agentes micóticos en inmunosuprimidos. Bueno, luego tenemos la hiperplasia prostática benigna. La hiperplasia prostática benigna es un trastorno muy frecuente en hombres mayores de 50 años. Se considera que es tan frecuente en hombres de edad avanzada que prácticamente se considera un proceso normal asociado al envejecimiento. Vamos a ver que el riesgo de padecer una hiperplasia prostática benigna a los 40 años es 20%. Sin embargo, a los 80 años vamos a ver que este riesgo llega hasta el 90%, ¿sí? Por lo tanto, cuanto más viven los hombres, mayor va a ser el riesgo de padecer esta hiperplasia prostática benigna. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que no es considerada una lesión premaligna, no tiene nada que ver con el cáncer de próstata. Bueno, con respecto a su etiología y patogenia, vamos a ver que se produce debido a un aumento, ya que es una hiperplasia, un aumento en el número de células estromales y epiteliales. Vamos a ver que estas células, tanto estromales como epiteliales, van a tener receptores para los andrógenos, ¿sí?
para la testosterona como para la de hidrotestosterona, ¿sí? Vamos a ver que estos andrógenos van a llegar hasta el núcleo y al llegar al núcleo van a desencadenar una serie de reacciones que van a empezar a codificar factores de crecimiento, ¿verdad? Estos factores de crecimiento son factores de crecimiento de tipo fibroblasto, factores de crecimiento transformante beta, ¿sí? Que se encargan, ¿verdad?, del aumento del número de células estromales, tanto como epiteliales. Vamos a ver que aunque la causa es desconocida, los factores de crecimiento son inducidos por la dehidrotestosterona y actúan aumentando la proliferación de estas células estromales, y en el caso de las células epiteliales lo que más hace es disminuir la tasa de muerte de estas células. Morfológicamente vamos a ver que la hiperplasia prostática benigna, en la macroscopía vamos a ver un aumento en el tamaño de la glándula. Normalmente pesa 20 gramos y en condiciones patológicas puede llegar a pesar 60 a 100 e inclusive mucho más aún. Vamos a ver que esta hiperplasia prostática se origina casi de forma exclusiva en la zona de transición. Ojo, no nos olvidemos de eso, recordémonos, en la zona de transición vamos a encontrar la hiperplasia prostática benigna. ¿Okay? Vamos a ver que la hiperplasia se caracteriza por la presencia de nódulos que están bien delimitados, tiene una coloración y una consistencia bastante variable. Microscópicamente vamos a ver glándulas formando agregados que pueden ser pequeños y grandes. ¿Okay? Algunas van a estar dilatadas de forma quísticas, ¿sí? Y siempre van a estar recubiertas por dos capas de células. Eso es muy importante, ¿sí? Vamos a ver que podemos encontrar inclusive metaplasia escamosa, generalmente asociado a zonas de infarto. Entonces aquí tenemos una próstata, fíjense la próstata, aquí tenemos la uretra y fíjense que en la próstata tenemos como algunas estructuras nodulares en todo su espesor, ¿sí? Entonces estas estructuras nodulares van a estar constituidas por glándulas. Algunas de las glándulas tienen aspecto quístico, fíjense acá como vemos como dilataciones quísticas, ¿sí? Entonces, acá vemos en una tinción de H y E, ¿verdad?, la nodularidad de estas glándulas, ¿sí? Esta nodularidad se presenta principalmente en la zona de transición y produce una obstrucción de la uretra prostática, por lo cual la clínica típica es una dificultad para la orina. Aquí tenemos a la histología mucho mayor aumento, ¿verdad? Las glándulas de tamaño variable y siempre tienen ese doble epitelio, ¿verdad? Células secretoras superficiales y células basales separadas por un estroma fibromuscular. Acá podemos ver la próstata nuevamente. En un corte tenemos estas zonas rojizas que corresponden a áreas de hemorragia e infarto. Y en esas zonas podemos encontrar inclusive áreas de metaplasia escamosa. Entonces, como les dije, la clínica y la evolución de la hiperplasia prostática es típicamente obstrucción urinaria, ¿sí? Polaquiuria, o sea, tiene un hábito de orinar en numerosas ocasiones, pero este hábito de orinar en numerosas ocasiones genera una mala evacuación o una evacuación o no una evacuación completa, ¿sí? Lo cual tiene esa sensación de no orinar completamente, ¿verdad? Nicturia, que orina principalmente en horarios nocturnos, dificultad para iniciar y detener el chorro de orina. También se produce goteo por rebosamiento y disuria, ¿verdad?, que es la molestia al urinar. Vamos a ver que la vejiga, por ejemplo, puede sufrir una hipertrofia y una distensión debido a la retención de orina. Y al haber una retención de orina, esto puede ser un reservorio fuente para una infección. ¿Okay? Algo muy importante nuevamente, no aumenta el riesgo para cáncer, ¿sí? La hiperplasia prostática benigna no tiene nada que ver con el cáncer, son dos entidades totalmente diferentes, aunque se pueden encontrar al mismo tiempo, pero no tiene conexión, ¿ok? Simplemente son dos patologías diferentes. Bueno, y ahora sí vamos a hablar sobre el cáncer de próstata, más específicamente el adenocarcinoma. Entonces, el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el hombre.
Vamos a ver que el 29% de los cánceres en Estados Unidos es el cáncer de próstata, ¿sí? Y también es responsable del 9% de total de muertes por cáncer, ¿sí? Estas son estadísticas del 2012. Vamos a ver que el cáncer de próstata muestra una gran variabilidad en su comportamiento clínico, desde cánceres muy agresivos que le van a matar al paciente a cánceres clínicamente inaparentes descubiertos de forma casual que no le va a matar al paciente, ¿sí? Vamos a ver que también como la hiperplasia prostática benigna, el adenocarcinoma de próstata es mucho más frecuente en hombres de edad avanzada, o sea, 50 años para arriba. Y este va aumentando obviamente con la edad, desde un 20% de riesgo en pacientes de 50 a 60 años a un 70% en pacientes de 70 a 80 años. Bueno, ¿cuál es la etiología y la patogenia del cáncer de próstata? Vamos a ver que participan varios factores. Por ejemplo, la edad, como ya les mencioné, a medida que va avanzando la edad, mayor el riesgo de padecer cáncer de próstata. La raza, se piensa, ¿verdad?, que existe una mayor incidencia en pacientes de raza negra, ¿sí? Y una menor incidencia en pacientes asiáticos, ¿ok? Vamos a ver que tiene relación con la concentración de hormonas e influencias ambientales, por ejemplo, ciertos hábitos de la dieta, ricas en grasas, carnes rojas, son un factor de riesgo para este tipo de cáncer, como otros tipos de cáncer, por supuesto, ¿verdad? También tenemos algunos factores protectores, como por ejemplo lipotenos, que se encuentran en el tomate, también derivados de soja, que sabemos bien que, ¿verdad?, que los derivados de soja es un alimento bastante utilizado en los asiáticos y probablemente por eso ellos están más protegidos, es una teoría. También la vitamina D es un factor protector, ¿sí? Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que los andrógenos, la testosterona, desempeña un papel muy importante en el desarrollo del cáncer de próstata, ¿sí? Vamos a ver que la testosterona se une a receptores androgénicos e induce la expresión de genes inductores del crecimiento y la supervivencia, bastante similar a lo que ocurre en la hiperplasia prostática benigna, ¿sí? También tenemos que saber que existe un polimorfismo en los genes de los receptores de andrógenos, por lo tanto hay diferentes sensibilidades a estos andrógenos y podemos encontrar alteraciones genéticas habituales como amplificación del oncogen MYC, de lesiones del gen supresor PTEN, pérdida del P53. En este caso, la pérdida del P53 se ve en cánceres mucho más agresivos, por lo general son enfermedades terminales, también de lesiones en gen del retinoblastoma y otros. Bueno, morfológicamente, cuando nosotros hablamos de adenocarcinoma de próstata, estamos haciendo referencia a el adenocarcinoma originado de los acinos de la glándula prostática, ¿sí? También se podría llamar adenocarcinoma acinar, pero al decir simplemente adenocarcinoma ya se entiende que estamos haciendo referencia a el adenocarcinoma originado de los acinos prostáticos, ¿ok? La localización preferencial del adenocarcinoma de próstata es la región o la zona periférica, ¿sí? Entonces no nos olvidemos, la zona de transición, la zona más frecuente de la hiperplasia prostática benigna, y la zona periférica del adenocarcinoma. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque debido a su localización preferencial en la periferia, es posible tactarlo o palparlo al tacto rectal, ¿ok? Vamos a ver que en casos de enfermedad avanzada podemos ver infiltración del tejido periprostático, la vesícula seminal, la base de la vejiga, podemos encontrar obstrucción ureteral, etcétera. También puede haber metástasis a ganglios, ¿verdad? Ganglios locorregionales y en caso de diseminación sanguínea, preferentemente hace metástasis ósea, ¿ok? Macroscópicamente tiene un aspecto más arenoso y firme. Es mucho más palpable que visible, ¿sí? Por eso importante, ¿verdad? La palpación de la pieza tumoral en este caso, tanto macroscópicamente como, ¿verdad? Al examen físico, ¿verdad? En el tacto rectal.
Entonces aquí podemos ver la próstata y aquí la uretra, ¿verdad? Vamos a ver que la próstata tiene, ¿verdad?, las glándulas, algunas que ellas dilatadas, ¿sí? Y si prestamos atención, aquí tenemos una zona un poco más mal delimitada, ¿sí? Generalmente no se ve con mucha facilidad, pero si nosotros tocamos esta porción, vamos a sentir una consistencia más firme que el resto de la próstata. ¿Ok? Entonces, como les dije, se palpa mejor de lo que se ve. Y aquí tenemos otra vez la próstata, fíjense, aquí tenemos la uretra, fíjense las glándulas prostáticas. Y aquí fíjense cómo hay una zona más mal delimitada, más sólida, con ausencia, ¿verdad?, de estos pequeños quistes. Entonces aquí está la zona de interés del adenocarcinoma, ¿verdad? También fíjense que siempre preferentemente le gusta la zona periférica. Y aquí tenemos una pieza quirúrgica que corresponde, ¿verdad?, a el esqueleto axial, las vértebras, donde podemos ver múltiples focos tumorales metastásicos, ¿sí? Entonces le encanta hacer metástasis ósea en esta región, el esqueleto axial. Microscópicamente, como es un adenocarcinoma, vamos a ver estructuras glandulares. Estas estructuras glandulares generalmente son pequeñas, a diferencia de la hiperplasia prostática, que las glándulas son más grandes. Estas son pequeñas, ¿sí? Vamos a encontrar glándulas apiladas, revestidas por una única capa de células. Eso es importantísimo recordar, una única capa de células. Pierde la capa de células basales, ¿sí? Las células generalmente son cúbicas a cilíndricas y presentan nucleolo, ¿ok? Algo que no se ve normalmente. Vamos a ver que la capa de células basales está ausente y eso se demuestra mediante tinciones de inmunohistoquímica, por ejemplo, P63 y CD10, que marcan las células basales y en ausencia de la marcación revela la ausencia de células basales, por lo tanto, demuestra que esas glándulas son malignas. También podemos ver una marcación para marcadores como PSA y racemasa. En el caso de la racemase es positivo únicamente en el cáncer de próstata y es negativo en condiciones benignas. ¿Okay? Y la PSA marca la glándula prostática tanto en condiciones normales como anormales, como en el cáncer de próstata. ¿Okay? Tenemos que tener en cuenta que el cáncer de próstata también tiene una lesión precursora, que es conocida como neoplasia intraepitelial prostática de alto grado o PIN de alto grado, ¿sí? Entonces acá fíjense, tenemos la próstata, fíjense las glándulas y el estroma fibromuscular, ¿sí? Acá tenemos las glándulas de gran tamaño y aquí las de pequeñas. Siempre las pequeñas son las que me tienen que preocupar más. Fíjense a este aumento como estas glándulas, los núcleos son más hipercromáticos, por eso es más oscuro que las glándulas a este nivel. Entonces, estas son benignas, no me preocupa, pero estas que están aquí sí me preocupan. A mayor aumento voy a ver que esas glándulas, fíjense, están revestidas por una única capa de células y las células, fíjense cómo tienen nucleolo, algo que no debemos ver en condiciones normales, ¿ok? Entonces, estas glándulas son glándulas atípicas, ¿verdad? Formando parte del adenocarcinoma de próstata. Y aquí tenemos una imagen que nos muestra una tinción de inmunohistoquímica que marca, por ejemplo, lo teñido en un color rojo corresponde a la racemase, ¿sí? Y lo teñido en un color marrón más oscuro corresponde a un P63. El P63 marca las células basales, entonces aquí hay células basales presentes, ¿sí? Por lo tanto, al tener células basales presentes, eso es una glándula sin invasión, ¿ok? Ahora, fíjense cómo las células secretoras no marcan de color rosado, o sea, no marca la racemase. Al no marcar la racemase, eso indica, ¿verdad?, que las glándulas son benignas. Y aquí tenemos, fíjense, las glándulas pintadas de color rojo, ¿verdad?, debido a la racemase. Por lo tanto, estas son células neoplásicas.
y al ver la ausencia de células basales, eso demuestra que son infiltrativas, por lo tanto demuestra que es y corresponde a las glándulas invasivas del adenocarcinoma de próstata, ¿sí? Bueno, ¿cómo se grada y cómo se estadifica el cáncer de próstata? Tenemos que tener en cuenta que esto es muy importante porque determina el factor predictivo y pronóstico, ¿sí? La gradación se utiliza lo que se llama el sistema de Gleason, que tiene en cuenta el patrón arquitectural de las glándulas, ¿sí? Esto da un número que va del 1 al 5, ¿sí? Dependiendo de la arquitectura de las glándulas, ¿sí? Vamos a ver que en este grado se suman los dos patrones predominantes, ¿ok? Por lo tanto, vamos a tener un mínimo de 2 y un máximo de 10, ¿ok? Entonces, tenemos el grado 1, 2, 3, 4 y 5. Con respecto al grado 1 y 2, tenemos que tener en cuenta que es muy difícil y prácticamente imposible de diferenciarlos de unas glándulas normales. Por lo tanto, no se utiliza el grado 1 y 2. Recién a partir del grado 3 se empieza a contar, ¿ok? Entonces nos olvidamos del grado 1 y 2, ¿sí? Y si empezamos a contar del grado 3 en adelante, el mínimo real es 6, 3 más 3, y el máximo es 10, 5 más 5, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo son las glándulas grado 3? Las glándulas grado 3 corresponden a glándulas bien redonditas, bien separadas unas de otras, ¿sí? Podemos encontrar que algunas tienen como unos repliegues, pero están separadas unas de otras, ¿ok? En el caso del grado 4, vamos a ver que las glándulas, muchas de ellas, se fusionan. Miren, entonces vamos a ver glándulas unas encima de otras, espalda contra espalda, ¿sí? O podemos encontrar en un patrón llamado patrón cribiforme, donde vamos a encontrar una zona bien sólida con agujeros dentro de él, ¿verdad? Eso se llama patrón cribiforme. Ese es el patrón 4. Y luego tenemos el patrón 5, que se caracteriza porque los nidos tumorales son sólidos, con ausencia de luces glandulares, o podemos encontrar luces glandulares pero con necrosis, ¿sí? Con necrosis dentro de las glándulas. Y el otro patrón es el patrón difuso, ¿verdad? Donde las células están sueltas, dispersas a lo largo de la próstata, ¿sí? Entonces tenemos patrón 3, 4 y 5. 1 y 2 no contamos. Entonces aquí fíjense, tenemos las glándulas bien redonditas, ¿sí? El patrón típico de un Gleason 3. Y no nos olvidemos que esto no es normal. ¿Por qué? Porque miren el epitelio, una única capa de células, ¿verdad? A esta imagen, a este aumento no puedo ver, pero algunas tienen nucleolo. Acá se ve algunos que otros nucleolos, ¿ok? Entonces estos son glándulas infiltrativas, ¿verdad? Con pérdida de las células basales. Y vemos que las glándulas están separaditas unas de otras, bien redonditas son ellas. Entonces este es el patrón 3, típico patrón 3. Entonces acá tenemos otra imagen donde vemos un cilindro biópsico con glándulas, glándulas pequeñitas, bien redonditas, separadas unas de otras, ¿ok? A mayor aumento vamos a ver que está representado por una única capa de células con presencia de nucleolos. Entonces, si todo el tumor presenta este patrón, sería un patrón 3 más 3, o sea, 6, que es el mínimo. Y son estos tumores, ¿verdad? 3 más 3, grado 6, que tienen un excelente pronóstico, ¿sí? Tienen un excelente pronóstico. Acá podemos ver algunas glándulas, fíjense cómo las glándulas son pequeñitas, pero aquí están totalmente fusionadas unas con otras. Tienen ese patrón, ¿verdad? Cribiforme que les mencioné.
Luego tenemos aquí el patrón 5, donde es sólido. Fíjense, acá no vemos prácticamente ninguna luz glandular. Entonces todo esto es un patrón sólido, ¿verdad? Correspondiendo a un patrón 5. Si todo el tumor tiene este patrón, es 5 más 5, o sea, 10. Que es el tumor de más alto grado con un pronóstico mucho peor. Acá vemos mayor aumento, miren las glándulas, ¿verdad? O sea, prácticamente si yo solamente veo esta imagen, yo no voy a poder decir que es glándula, ¿verdad? Pero como estoy en la próstata y en adyacencia probablemente vea algunas glándulas, entonces me confirma de que esto es una glándula. Pero es una glándula muy atípica, ¿sí? Muy maligna debido a la pérdida o la ausencia de luces glandulares, ¿sí? Miren cómo podemos ver los nucleolos bastante prominentes, ¿verdad? Característico del cáncer de próstata. Bueno, teniendo en cuenta el grado de Gleason, ¿sí? Eh, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, hay algunos scores de Gleason que son diferentes unos de otros. Por ejemplo, el score de Gleason 7, ¿sí? Que está constituido por un patrón 3 y un patrón 4, es diferente si tenemos un patrón 4 más 3. Siempre en el inicio vamos a tener el patrón predominante, ¿ok? Supongamos que tenemos un 60% patrón 3 y un 40% patrón 4, entonces sería 3 más 4, o sea 7. Y si tenemos un 60% patrón 4 y un 40% patrón 3, tenemos 4 más 3, o sea 7. Matemáticamente son iguales, pero biológicamente y clínicamente no. Vamos a ver que al tener una predominancia del patrón 4, que tiene un pronóstico peor, este Gleason 7 es diferente de este Gleason 7. Entonces se creó lo que se llama el grado grupo o grupo grado, ¿sí? Que tenemos grupo grado 1, que es el 3 más 3, o sea 6 de Gleason, que tiene un pronóstico excelente. Luego tenemos el grupo grado 2 y 3. El grupo grado 2 es el 3 más 4, donde predomina el 3 sobre el 4. Y el grupo grado 3 es aquel que predomina el 4 del 3. ¿Okay? Luego tenemos el grupo grado 4, que es el que suma 8, ¿verdad? Ya sea 4 más 4, 3 más 5 o 5 más 3. En este caso ya no tiene tanta importancia, ¿sí? No hay mucha diferencia clínicamente. Y luego tenemos el grupo grado 5, que es 9 para arriba, ¿ok? Entonces, 4 más 5 o 5 más 5, ¿sí? En este caso, no importa el orden, ¿verdad? No importa si predomina el 5 o predomina el 4. Al ser un score de Gleason 9, ya tiene un pronóstico muy malo, ¿ok? Luego la estadificación, por supuesto, se hace por el TNM, ¿verdad? T, que denota el tamaño tumoral, N, la cantidad de ganglios linfáticos comprometidos, y M, la presencia de metástasis a distancia. Con respecto a su clínica y evolución, tenemos que tener en cuenta que el cáncer de próstata localizado generalmente es asintomático y se puede descubrir tras un tacto rectal o simplemente una elevación del PSA. Vamos a ver que cuando existe sintomatología, generalmente puede ser urinaria y es un síntoma tardío. También puede haber síntomas de lumbalgia, ¿sí? Dolor óseo, dolor en la espalda, y muchas veces se hacen radiografía y se revela, ¿verdad?, la presencia de múltiples masas tumorales metastásicas en vértebras, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta que algunos tumores, algunos cánceres de próstata tienen un curso muy inofensivo, relativamente indolente, que tenemos que diferenciarlo de aquellos que son bastante agresivos, ¿ok? Y eso es todo, muchísimas gracias por su atención, hasta luego.